Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Lorenzo, soy abogado, recibido en esta casa de estudios, así como dentro de poco ustedes también lo serán. Soy ayudante de la cátedra de integración Soto González y hoy vamos a estar dando la clase número 8 referente a dos instituciones de la Unión Europea, las cuales son de carácter legislativo y estas son el Consejo y el Parlamento. La clase se va a dividir en dos partes, yo voy a dar la primera parte y la segunda parte la va a dar mi colega, la doctora María Paula Ferrari, así que bueno. Yo hice un PowerPoint, se los voy a estar dejando también en el grupo de Facebook. Les recomiendo que el PowerPoint lo tengan a mano para seguir esta clase, supongo que les va a ser de utilidad. También les recomiendo que no estudien de ahí, sino que estudien de la bibliografía del curso. Yo el Power lo hice siguiendo la bibliografía del curso, pero también utilicé la página web de la Unión Europea, que les recomiendo que le den una ojeada también, porque suele ser bastante clara para la explicación de sus instituciones, y como material complementario, si les interesa, se los recomiendo. Bien, pasemos a la primera institución, que es el Consejo, ¿sí? Como ya habíamos dicho, es un órgano de la Unión Europea que es de naturaleza legislativa y participa junto con el Parlamento en la aprobación de todo lo que es la legislación de la Unión Europea, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta, como para comenzar, que no es lo mismo el Consejo que el Consejo Europeo que habíamos dado en clases anteriores. El Consejo Europeo es una institución que agrupa jefes de Estado y jefes de gobierno y que está encargado básicamente de todo lo que es la orientación política de la Unión Europea. Mientras que el Consejo, también se llama Consejo de Ministros, aunque normalmente se lo llama Consejo a secas, bueno, es, como veníamos diciendo, una institución de naturaleza legislativa y su función básicamente es, junto con el Parlamento, aprobar todo lo que es la legislación de la Unión Europea, ¿sí? Y está compuesto por ministros, mientras que el Consejo Europeo está compuesto por jefes de Estado y jefes de gobierno, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando de instituciones diferentes. Bien, pasamos al interés que representa el Consejo. Básicamente, el Consejo es el encargado de representar los intereses de los Estados de la Unión Europea, a diferencia de, por ejemplo, como habíamos visto, instituciones anteriores como la Comisión, que la Comisión, el interés que representa es el interés de la Unión Europea, ¿sí? Y como veremos más adelante, también el Parlamento representa el interés de los ciudadanos. En este caso, en el caso del Consejo, el interés que representa es el de los Estados, ¿sí? Está compuesto por un representante de cada Estado miembro, ¿sí? Y cada uno de esos representantes debe tener rango ministerial y debe estar facultado para comprometer al gobierno del Estado que representa, ¿sí? El Consejo no tiene siempre la misma formación, sino que se forma teniendo en cuenta el tema que se va a tratar. Por ejemplo, si se va a tratar un tema económico, se van a reunir los ministros de Economía. Si se va a tratar un tema de relaciones internacionales de la Unión Europea, se van a reunir los cancilleres. Y bueno, esas básicamente son dos de las formaciones más importantes que tiene el Consejo, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta que el Consejo no tiene siempre la misma formación, sino que, como ya dijimos, tiene diferente conformación dependiendo el tema de que se trate. Las formaciones más importantes que tiene son cuando se juntan los ministros de Relaciones Exteriores. Para dicha conformación, la presidencia está representada por el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, que además es el vicepresidente de la Comisión. Después, otra conformación importante es el Consejo de Asuntos Generales,
que se encarga de la organización y funcionamiento de la Unión Europea. Y otra de las formaciones importantes que posee el Consejo es el ECOFIN, que es la conformación que se encarga de los asuntos económicos y financieros de la Unión Europea. Bien. En cada una de sus conformaciones tiene una presidencia que va rotando semestralmente entre los Estados miembros, salvo para la formación de asuntos exteriores, como ya habíamos mencionado, que en ese caso es presidida por el alto representante de asuntos exteriores de la Unión Europea. Básicamente la función del presidente es coordinar y dirigir los trabajos del cuerpo en la conformación que tenga a su cargo. Asimismo, el Consejo posee una Secretaría General, el cual es un cuerpo técnico independiente, y básicamente lo que hace es cumplir labores de asistencia para el presidente. Por ejemplo, recabando información necesaria para el trabajo de las representaciones estatales. Bien. Dentro del Consejo, como habíamos mencionado, que el Consejo está compuesto por representantes de cada estado que tienen rango ministerial. Ese tipo de funcionarios suelen tener una agenda bastante complicada, ya con los asuntos que deben tratar para su estado y además para la Unión Europea, por lo que se decidió crear una institución que se llama el COREPER, o Consejo de Representantes Permanentes, que lo que hace es encargarse del día a día de la agenda del Consejo. Está compuesto por representantes permanentes y su presidencia es rotatoria y sigue el orden de rotación de la presidencia que posee el Consejo. Tiene una función que es preparatoria para las reuniones del Consejo, y junto con lo que son los grupos de trabajo, que son grupos técnicos que además se crean para tratar diferentes temáticas, realizan una tarea preparatoria, ya van abordando los temas que van a ser tratados en el Consejo y posteriormente los pasan al Consejo para su aprobación, o tal vez algún debate. Bien, en general los primeros que tratan los temas son los grupos técnicos, que como ya habíamos dicho están compuestos por funcionarios técnicos de cada estado. En general tratan de llegar a un acuerdo a nivel grupos de trabajo. Si no se puede llegar a un acuerdo a nivel grupo de trabajo, se lo pasa al COREPER. El COREPER también realiza un debate, tratan el tema, tratan de llegar a un acuerdo. Si no llega a un acuerdo, se lo pasa al Consejo y básicamente el Consejo trata de aprobar el tema, pero en general ya cuando llega a la etapa de tratativas en el Consejo, las negociaciones suelen ser más políticas que técnicas, digamos. Las funciones del Consejo están básicamente divididas en tres. Poseen una función legislativa, que es su principal función. La van a ejercer junto con el Parlamento. También poseen una función presupuestaria. Básicamente lo que hacen es aprobar el presupuesto de la Unión Europea, también junto con el Parlamento, y lo hacen mediante el procedimiento de doble lectura, que va a ser explicado en la segunda parte de esta clase. Y también poseen una función política, que básicamente es definir ciertas políticas siguiendo los lineamientos del Consejo Europeo o en las condiciones que los tratados le permitan. La función legislativa, básicamente el Consejo funciona junto con el Parlamento, básicamente como una especie de poder legislativo. A diferencia del Parlamento, su legitimidad proviene de los estados que los eligen para ser sus representantes en el Consejo, a diferencia del Parlamento, que su legitimidad proviene de los ciudadanos. Y esta actividad
la llevan a cabo mediante dos tipos de procedimientos. Uno es el procedimiento ordinario, que bueno, es un procedimiento en el cual tanto el Parlamento como el Consejo actúan en pie de igualdad y siempre tratan propuestas que vienen desde la Comisión. Y después está el procedimiento especial, en el que no hay una paridad entre ambas instituciones. En general, estos actos son aprobados por el Consejo y con previa consulta o aprobación del Parlamento, pero no están en un pie de igualdad ambas instituciones. El Consejo posee diversos regímenes de mayorías. La mayoría más común para la gran mayoría de los temas que trata el Consejo es la mayoría cualificada, que bueno, ya la vamos a explicar. Y después posee mayoría simple, que es solo para algunas cuestiones específicas. En este tipo de mayoría cada estado cuenta con un voto y la mayoría se obtiene cuando votan a favor la mayoría de los estados miembros. Un ejemplo de las temáticas que se votan por mayoría simple es para cuestiones reglamentarias del funcionamiento interno. Para esas cuestiones solamente necesitan llegar a una mayoría simple. Y después, para los temas de mayor importancia, se requiere la unanimidad, ¿sí? La unanimidad lo que da es poder de veto a los estados más pequeños, por ejemplo, pero algo a tener en cuenta es que las abstenciones no son contadas como votos negativos, por lo tanto puede lograrse una unanimidad si hay abstenciones, pero no si hay votos negativos. Unos ejemplos de cuestiones que deben ser tratadas por unanimidad son la incorporación de nuevos miembros, cuestiones de la PESC, cuestiones de defensa, impuestos, etc. Y además hay ciertas cuestiones como, por ejemplo, las propuestas de la comisión que debían ser aprobadas por mayoría cualificada y se realizaron modificaciones. En ese caso, las propuestas modificadas deben ser aprobadas por unanimidad. Vamos a explicar el régimen de mayoría cualificada del Consejo. Este es el régimen general que posee el Consejo, o sea, la gran mayoría de sus temas van a ser tratados y sus actos van a ser aprobados siguiendo este régimen, que es el de mayoría cualificada. Y los únicos temas que no van a ser tratados por esta mayoría son los que específicamente el tratado diga que tienen que ser aprobados por mayoría simple o unanimidad. La mayoría cualificada es un sistema de doble mayoría, o sea, se tienen que cumplir dos tipos de mayoría para llegar a la mayoría cualificada. La primera de ellas es teniendo en cuenta, o se da teniendo en cuenta, factores demográficos. ¿Qué significa esto? Que básicamente se le va a dar una cierta cantidad de votos a cada estado teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que éste posea. A mayor cantidad de habitantes, mayor va a ser la cantidad de votos que cada estado va a tener. Por ejemplo, Alemania, que posee 82 millones de habitantes, tiene 29 votos. También es importante tener en cuenta que los estados más pequeños, al tener una cantidad de habitantes mucho menor, suelen estar sobre representados. Esto quiere decir que se les va a dar una mayor cantidad de votos que los que realmente les correspondería por la cantidad de habitantes que tienen. Un ejemplo de esto es Malta, que posee 400.000 habitantes, tiene 3 votos. Malta está sobre representado. Bien, entonces, para llegar a la mayoría cualificada, como ya habíamos dicho, se necesitan dos tipos de mayoría. La primera es teniendo en cuenta este régimen de votos ponderados según la cantidad de habitantes, y para llegar a la mayoría se necesita que por lo menos un acto tenga la cantidad de votos favorables
que representen por lo menos el 65% de la población total de la Unión Europea, teniendo en cuenta obviamente lo que habíamos explicado recién. Pero esto no es suficiente como para que el acto sea aprobado, sino que además se necesita que por lo menos el 55% de los estados vote a favor. ¿Para qué se realizó esto? Básicamente para que la participación de los estados más pequeños no sea diluida, porque imagínense que con el sistema de votos ponderados, si fuera únicamente por ese sistema, por ejemplo Alemania, Francia, Italia son los que mayor cantidad de votos tienen, entonces ellos podrían siempre inclinar la balanza de la manera que a ellos les sea más conveniente, entonces la participación de los estados más pequeños se vería diluida. Para que esto no suceda, se implementó este sistema de doble mayoría que, además de tener el 65% de los votos que representen básicamente el 65% de la población total de la Unión Europea, se necesita que 15 de los 27 estados miembros de la Unión Europea voten a favor, que estos 15 representan el 55% que habíamos dicho antes. Bien, entonces vamos a repetirlo para que quede claro. Se necesita, para llegar a la mayoría cualificada, que voten favorablemente los estados que representan al 65% de la población total de la Unión Europea. Pero además se necesita que del total de los estados, de los 27 estados, 15 voten a favor. O sea, no alcanza con que representen el 65% de la población, por ejemplo, 8 estados. Eso no se estaría llegando a la doble mayoría, ¿sí? Que eso puede suceder. Puede suceder que 7 8 estados representen el 65% de la población, pero no son estos por lo menos 15 que te requiere la doble mayoría cualificada, ¿sí? También hay casos en los que el Consejo trata cuestiones que no son traídas por la Comisión. Recuerden que la Comisión posee el monopolio de la iniciativa normativa. Hay casos como por ejemplo aquellos del ámbito de política exterior y seguridad común, de la PESC, que el Consejo posee la iniciativa, ¿sí? En estos casos se necesita una mayoría más de un mayor porcentaje. Se mantiene la mayoría de los votos ponderados, o sea que se necesita que voten favorablemente aquellos estados que representen al menos el 65% de la población, pero se aumenta la cantidad de estados que deben votar a favor, y este es el 72%. Esto significa que de los 27, por lo menos 20 tienen que votar a favor. Cuando no se llega a estas mayorías, se dice que hay una minoría de bloqueo. Pasemos a la próxima institución de la clase de hoy, que es el Parlamento, que es el otro órgano de la Unión Europea de naturaleza legislativa, que básicamente fue concebido para legitimar democráticamente las decisiones y las políticas adoptadas por la Unión Europea, ya que en él se reúnen los representantes de los ciudadanos de la Unión Europea, ¿sí? Justamente este es el interés que va a representar. Representa el interés de los ciudadanos de la Unión, a diferencia de las otras instituciones como la Comisión, que representa el interés de la Unión, y el Consejo, que representa el interés de los Estados. Por lo tanto, el Parlamento no puede dar mandato alguno de los Estados de los cuales fueron elegidos, u otras instituciones, ni ningún sujeto de derecho privado. Posee 3 tipos de funciones o atribuciones. Tiene función legislativa y función presupuestaria junto al Consejo, como ya habíamos explicado en referencia al Consejo. Posee funciones de control político y funciones consultivas en las condiciones en que están fijadas en los tratados, y además elige al presidente de la Comisión. Con respecto a la función legislativa, el Parlamento no posee iniciativa legislativa, como ya habíamos explicado
en las clases anteriores. La comisión es básicamente quien tiene el monopolio de la iniciativa legislativa casi exclusivo para todas las cuestiones, pero el Parlamento sí puede solicitar a la comisión que tenga alguna iniciativa en referencia a alguna temática inconveniente. La iniciativa legislativa que posee el Parlamento es muy acotada, solamente puede o tiene en realidad iniciativa legislativa para cuestiones como su estatuto, el ejercicio de la función del defensor del pueblo o cuestiones referidas al funcionamiento del cuerpo legislativo. Respecto a sus atribuciones de control, el Parlamento ejerce el control político especialmente sobre la comisión. A la comisión puede formularle interpelaciones a través de preguntas que pueden ser por escrito o de forma oral, y a través de ellas recaban información sobre la gestión sobre determinados asuntos de la comisión. La comisión tiene que presentarse ante el Parlamento cada vez que ellos lo soliciten, sin perjuicio de que la comisión tiene que presentar un informe anual ante el Parlamento o diversos informes sectoriales sobre sus actividades. Además, el Parlamento puede conformar comisiones de investigación para tratar lo que ellos consideran que sean infracciones o alguna mala administración por parte de la comisión. Bien, el Parlamento además tiene la función de designar las autoridades de otras instituciones, como por ejemplo vota la aprobación del presidente de la comisión y autoriza la investidura de los restantes de otras instituciones. Además designa al defensor del pueblo de la Unión Europea y se expide de manera consultiva respecto al nombramiento del Tribunal de Cuentas y los integrantes del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. El Parlamento puede realizar una moción de censura sobre la comisión, ya que la comisión es políticamente responsable ante el Parlamento. Esto quiere decir que con esta moción de censura el Parlamento lo que puede hacer es forzar la dimisión de la comisión en su conjunto, esto obviamente para cuestiones graves, y por esta cuestión de su gravedad, debe ser aprobada por un sistema de doble mayoría en el que se expresen afirmativamente 2/3 de los votos emitidos por los diputados y que esa cantidad exprese la mayoría absoluta del total de los miembros. Bien, los eurodiputados son elegidos mediante sufragio universal, directo y secreto de los ciudadanos de la Unión Europea. Todos los ciudadanos de la Unión Europea pueden elegir y ser elegidos como eurodiputados. Las elecciones se realizan cada 5 años, se rigen por las leyes electorales de cada estado, pero tienen que seguir los principios y criterios generales adoptados a nivel Unión Europea. El cargo de eurodiputado es incompatible con ser miembro del gobierno de algún estado, ser diputado de algún estado, miembro de la comisión o juez, abogado o secretario general del Tribunal de Justicia. Luego de la modificación del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo no puede tener más de 751 diputados, se admiten hasta 96 eurodiputados por estado como máximo y 6 como mínimo. Otra vez se eligen por criterio demográfico, esto quiere decir que a mayor cantidad de ciudadanos, mayor va a ser la cantidad de eurodiputados que posea un estado. A modo de ejemplo, podemos decir que Alemania, Francia e Italia son quienes mayor cantidad de diputados eligen. Esto quiere decir que máximo pueden tener hasta 96. Y los que menos son Malta y Luxemburgo, que van a elegir 6 cada uno. Bien.
dado que los eurodiputados representan a los ciudadanos y no a los estados en los que fueron elegidos, no van a ser agrupados según un estado, sino que van a ser agrupados acorde a su ideología. Bueno, este fue el fin de la primera parte de esta clase. Espero que les haya sido claro, les haya servido, y cualquier consulta estamos a su disposición. Muchas gracias.